Muy buenos días, acá estamos otra vez en otra clase, la clase número 5, donde dejamos para atrás ya todo lo que tiene que ver con las velas, con el volumen, con las rotaciones, y hoy empezamos a ver cómo podemos encontrar dentro del mercado las tendencias y podemos definir qué tipo de trade vamos a hacer. Bueno, para empezar hoy, lo primero que tenemos que definir es el tipo de trade. Va a depender de cada uno y de cómo se sienta más confortable en trabajar con la parte de tradeos. Pero los tipos de traders son normalmente los traders que se posicionan dentro de un mercado a través de una acción de una empresa buscando un movimiento alcista, pensando que ese movimiento de ese precio, de esa acción va a subir durante días, meses o mismo hasta un año, hasta encontrar otra rotación, de lo que nosotros definimos un trader de posición, en el cual él va a estar en una tendencia alcista por varios meses, un año o hasta que la rotación cambie y que esa acción ya no valga la pena estar porque va a tener una corrección muy fuerte. Después tenemos lo que llamamos los swing traders. Estos swing traders son los traders que se quedan en un movimiento de pocos días, de una semana. Ellos encuentran un movimiento alcista por una noticia, porque el mercado en ese momento le está dando una entrada alcista o bajista. No importa el tipo de movimiento, puede ser cualquiera de las dos. Podemos ganar tanto cuando el precio sube como cuando el precio baja, pero queda un corto plazo de tiempo, de un día para otro, varios días, una semana. Y después tenemos el day trade, que es aquel que entra en el mercado, abre, analiza el mercado en el día, en la apertura, abre una posición y al cierre del mercado esa posición ya está cerrada. Significa que nos quedamos prácticamente horas, menos de un día dentro de esa posición. Hacemos un movimiento, lo encontramos, ganamos dinero, cerramos la posición y ya el día siguiente buscamos otra acción o otro trade. Bien, entonces va a depender de cada uno cómo se siente en relación al mercado. Hay personas que les gusta estar varios días, buscar un trade, una posición donde un movimiento alcista. Hay personas que buscan un movimiento por una noticia. Apple va a lanzar el nuevo teléfono y entonces nosotros hacemos un movimiento alcista de un poco de días hasta que lancen el nuevo teléfono y luego salimos con nuestras ganancias. O aquel que está analizando el mercado porque de repente sale un dato, una información de mercado, un dato importante en el día económico y hacemos un movimiento diario. Entonces esos son los puntos más importantes, porque según esto ustedes van a tener que ejecutar la temporalidad. Recuerden lo que era la temporalidad, si eran movimientos de 30 minutos, si eran movimientos diarios, si eran movimientos semanales. Entonces ustedes van a tener que analizar la gráfica dependiendo del tipo de trader que sean, dependiendo de la temporalidad que estén analizando. Entonces ahora vamos a empezar a ver cómo analizar el trade. Y según eso lo que ustedes van a tener que hacer es reducir el trade según el movimiento. Por ejemplo, un day trade. Normalmente un day trade trabaja una temporalidad de 5 minutos y la más alta sería alrededor de los 30 minutos. Un swing trade empezaría mínimo a trabajar con 30 minutos y estaría hablando aproximadamente de 4 a la diaria. 4 horas y la diaria, ¿no? Ahora, un trade de posicionamiento que vamos a estar más largo, más tiempo, empezaríamos a analizar directamente la diaria, podríamos hacer la semanal. Estaremos haciendo un análisis a largo plazo para estar dentro de ese trade. Entonces depende del tipo de trade, va a ser las temporalidades que ustedes van a tener que elegir. Ya lo explicamos la clase pasada lo que eran las temporalidades. Si cualquier duda, retomen a la clase anterior para poder entender correctamente lo que vamos a enseñar ahora en este momento con la parte de cómo entrar al mercado. Para entrar al mercado ustedes tienen que analizar el trend, o sea, cómo está el movimiento del mercado. Ustedes tienen que identificar si el movimiento es un movimiento alcista o si es un movimiento bajista. ¿Por qué?
En cualquiera de los dos podemos ganar dinero, pero tenemos que analizar y determinar cuál de estos dos es el movimiento del mercado. Entonces, para eso vamos a agarrar varios ejemplos. Vamos a dar los ejemplos, por ejemplo, con esta gráfica de Tesla. Vamos a entender lo que son soportes y resistencias. Un soporte es algo que, si nosotros pensamos, una silla es un soporte. Nosotros nos sentamos y estamos soportados por esta silla. Una resistencia es si nosotros agarramos una pared y vamos a empujar haciendo fuerza contra esa pared. Eso nos va a impedir el pasaje. Entonces esto sería una resistencia, no nos dejaría seguir el movimiento y la silla no nos dejaría caer. O sea que nos estaría soportando nuestro peso. De aquí tenemos entonces las dos palabritas claves, lo que es el soporte, lo que es la resistencia. Por ejemplo, si nosotros miramos esta gráfica de Tesla y la analizamos por lo que hablamos las clases pasadas, recuerden que hablamos que cada vez que veamos volumen, veíamos que significaba que iba a haber un interés en la acción. Recuerden que eso lo explicamos la clase pasada. Volumen indica interés. Pero en este caso, el interés es, por ejemplo, si ustedes miran esta mecha que dejó acá, acá hubo mucho volumen. El precio trató de subir, pero al mismo tiempo había una presión de venta muy grande. Miren acá, esta misma gráfica. Acá, mismo movimiento. El precio trata de subir y no consigue porque hay como una presión de venta. Y la siguiente vela fue abajo. Recuerden que hablamos y explicamos lo que eran las velas. Pero bueno, vamos a entender lo que es esta presión de venta en el cual no deja que, por más que haya volumen, que el precio se mueva. Entonces vamos a entender lo siguiente. Dijimos que si hay volumen, hay interés. En este caso, hay interés de que el precio no pase por esta área. Hay una fuerte presión de venta para que el precio no pase estos niveles. Pero también si miramos la parte de abajo, ven acá, hay una fuerte intención aquí de que el precio no baje. Porque vean como acá está bajando y enseguida entra volumen y no lo deja bajar. Acá el precio está bajando, entra volumen y no lo deja bajar. Aquí lo mismo, el precio está bajando, entra volumen y una vela súper verde que no la deja pasar. Significa que acá tenemos las dos potenciales indicaciones. Tenemos la resistencia aquí y el soporte abajo. En otras palabras, tenemos exactamente esto. Tenemos una gráfica en donde nos está marcando una resistencia generada por esta mecha, este cuadrado que yo marqué rectangular en rojo, indicando que hay una fuerte resistencia a pasarlo, a dejar con que el precio quede para abajo y no salga de aquí. Y por el otro lado tengo un soporte en donde no deja que el precio caiga. Entonces, si entendemos que la resistencia es algo que nos va a costar pasarlo muy duramente y que el soporte es algo que no nos va a dejar que el precio caiga, ya con estas dos podemos analizar los diferentes tipos de movimientos de mercado. ¿Cuáles son ellos? Bueno, vamos a empezar por el más simple. Un movimiento alcista con una tendencial. ¿Qué es un movimiento alcista? Es nada más y nada menos que un soporte sobre una línea en que cada vez que el precio llega a esa línea, a esa tendencial, el precio tiende a subir. O sea, en otras palabras, es una tendencial alcista en el cual el precio no va a caer. Quiere decir que en esta tendencial, cada vez que se tira esa tendencial, se marcan 2 puntos, se tira esa línea y dice, bueno, cada vez que toque ahí, voy a comprar. Cada vez que toque ahí, voy a comprar.
y así sucesivamente. El precio cae de vuelta, la toca y sube y compran hasta que llega un momento en donde el precio ya no sube más y haría una corrección. Pero esto es un movimiento alcista por una tendencial alcista donde encontramos un soporte. En este caso, el soporte es la tendencial. Muy bien. ¿Por qué pasa eso? Después lo vamos a explicar. ¿Cuál es la función de esa tendencial? ¿Cómo se genera esa tendencial? ¿Quién la genera esa tendencial? ¿Y por qué eso ocurre en el mercado? Pero por ahora, en este momento, no nos interesa identificar el por qué. Sí tenemos que identificar la tendencial. En otras palabras, nos importa ver esta línea imaginaria. Esa línea no existe, nosotros la dibujamos y nosotros la tiramos para marcar ese movimiento alcista. De la misma manera que tenemos una tendencial alcista, puede existir una tendencial bajista, que acá lo que hacemos es el opuesto. Tenemos una resistencia arriba, una resistencia, y si ustedes miran Apple, aquí cuando toque esta área es muy probable que vuelva a caer, porque va a tener esa línea tendencial en donde el precio va a encontrar una resistencia. Por eso decimos que tenemos una tendencial bajista. En este caso, Apple está con una tendencial bajista. Estamos identificando que Apple no está pudiendo subir su precio. Vuelvo a repetir, después vamos a explicar por qué eso pasa, pero entiendan que lo que tenemos que solo mirando ese movimiento nos damos cuenta de que va a ocurrir en el futuro, o muy posiblemente en el futuro, que cuando Apple llegue a estos niveles va a caer. Bien, esos son los análisis que ustedes tienen que ir mirando la gráfica y determinar qué va a pasar. Vamos a seguir mirando ejemplos. Vamos a agarrar Bank of America. La otra forma también que pueda pasar con soportes y resistencia es que tengamos los dos al mismo tiempo, y ahí estaríamos formando lo que nosotros llamamos un canal. ¿Qué es el canal? Por ejemplo, tenemos un soporte en la parte de abajo de la tendencial y una resistencia en la parte de arriba del canal. Eso se formaría entonces un canal alcista, en donde el precio no bajaría, pero cuando pierde el canal estaría formando otro canal bajista, en el cual tenemos la resistencia, la resistencia, la resistencia, el soporte, pero cuando la rompe a esa resistencia, miren qué interesante, ya ahora la gráfica cambia. Acá ya no tenemos más un canal y acá tenemos lo que se llama soporte y resistencia. ¿Por qué? Porque lo que antes era resistencia, ahora pasa a ser soporte. Esas son las reglas muy importantes. Cada vez que algo rompe la resistencia, o sea que entró mucho volumen, eso ahora pasa a ser soporte. ¿Por qué? Porque el que compró aquí no va a dejar que el precio caiga de estos niveles. Entonces ahora pasa a ser soporte. ¿Queda claro? Entonces lo que antes era una resistencia, ahora pasa a ser soporte. Porque cuando el precio vuelve a caer, lo suben. El precio vuelve a caer, lo suben. Y miren acá qué interesante, porque acá había una resistencia también. Y una vez que rompe, ahora esta resistencia, si el precio sigue subiendo, va a pasar a ser soporte hasta que lo pierda. Vamos a seguir viendo esto, no se preocupen. Puede ser un poco complicado, pero lo vamos a ir analizando de a poquito y ustedes se van dando cuenta cómo funciona esto en los mercados. Vamos a agarrar el siguiente ejemplo. Vamos a agarrar lo que llamamos un rango. Un rango es nada más y nada menos que el precio comprimido entre una resistencia y un soporte. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que ese rango tiene varios toques.
¿Ok? Entonces tengo soportes acá abajo y tengo resistencias acá arriba. Resistencias cada vez que toco. ¿Cómo puedo tradear esto? Si ustedes piensan, acá hay una tendencial o hay un canal. Acá hay un canal bajista. Acá hay un canal alcista. Y ustedes pueden hacer esto. Bueno, toca la parte alta de la resistencia, el precio debería de caer hasta encontrar soporte, donde rebotaría y estaría llegando a la parte alta otra vez, hasta que la rompe. Una vez que sale de este rango, de esta compresión, el precio sale y ya no debería volver a entrar acá. Porque lo que era resistencia ahora pasa a ser soporte. ¿Muy bien? Entonces es importante entender estos mecanismos de soporte y resistencia. Esto lo vamos a usar absolutamente todos los días, porque todos los días vamos a estar analizando soporte y resistencias en las gráficas para determinar el movimiento del mercado. Muy bien, bueno, espero que les haya gustado. La próxima clase vamos a hacer ejemplos con ejercicios reales del mercado y vamos a identificar soportes y resistencias, así como canales, rangos, tendenciales alcistas, tendenciales bajistas. Entonces sería importante que ustedes volvieran a rever este video para que en la próxima clase puedan hacer los ejemplos con nosotros. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.